chicos, bienvenidos una vez más a su aula virtual del Colegio Diego Thompson. Esperando que hayan pasado un feliz fin de semana, que se hayan cuidado bastante y bueno, muchas bendiciones y comenzar el día con bastante buena actitud, bien energizantes y bueno, aprendiendo siempre. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, nuestra clase de química, con los fenómenos de la materia. Antes de saber nosotros esos fenómenos que ocurren en la materia, vamos a definir qué es un fenómeno. Los fenómenos son la transformación que sufren los materiales por acción de agentes energéticos. Es decir, que cada vez que un material se enfrenta a un factor de energía, no tiene que ser precisamente energía eléctrica, puede ser energía solar, energía cinética, o energía a través de la temperatura. Estos elementos, estos materiales siempre van a sufrir un cambio y una transformación. ¿Okay? Hay unos que van a experimentar nada más un cambio físico, mientras que sus componentes se van a mantener iguales. Sus componentes, sus elementos, sus átomos, sus moléculas se van a mantener iguales. Mientras que otros van a experimentar un cambio químico, que ya sí es interno, y se va a transformar quizás en otro material, como lo vamos a ver más adelante. Entre los cambios que sufren los materiales, como ya lo hemos visto, tenemos dos, unos que son físicos y unos que son químicos. Pero además de eso también hay unos cambios o unos fenómenos que se llaman fenómenos nucleares. Los cambios físicos son los que ya nosotros conocemos y ya los que hemos venido estudiando desde hace clases atrás, y podemos decir que son aquellos, como les dije anteriormente, que los que experimentan los materiales sin que haya una alteración en sus componentes moleculares. Por ejemplo, el agua cambia de un estado a otro, de líquido a sólido, de sólido a gaseoso, ¿ok? A través de la condensación, de la solidificación, la fusión y la evaporación, ¿ok? Pero estos, en cualquiera de los estados que esté, el agua siempre va a ser la misma molécula, H2O, es decir, que ella no se va a transformar, aunque esté en cualquier estado, ella no va a cambiar su composición molecular. Por otra parte, vamos a ver aquí los cambios químicos. Y los cambios químicos sí son aquellos donde se alteran, donde cambian las moléculas. Y aquí les voy a colocar tres ejemplos, aquí tengo dos. El primer ejemplo es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual una planta necesita de energía, como ya habíamos dicho, que para los fenómenos necesitan de agentes energéticos, energía solar, ¿ok? Necesitan CO2, que es el resultado de la respiración. Cuando nosotros respiramos, nosotros tomamos oxígeno del aire, pero cuando exhalamos lo que botamos es CO2, que es el dióxido de carbono, que es utilizado por las plantas. Además de eso, la planta necesita de agua, y estos tres materiales, es decir, la energía solar, el CO2, el dióxido de carbono y el agua, junto con los minerales del suelo, se transforman, se unen y se transforman en alimentos para las plantas. Es decir, que estos tres componentes sufren transformaciones moleculares para que la planta pueda elaborar su propio alimento. Recuerden que las plantas son autótrofas, es decir, producen sus propios alimentos. Y el resultado es el oxígeno, es decir, que de todos estos componentes energéticos se crea una molécula de O2. Es decir, que ninguno de los componentes se mantienen igual, sino que dan como resultado además una nueva molécula. También tenemos la parte de la digestión y la absorción. Cuando nosotros consumimos alimentos, es decir, por la boca, que se pasa a través de la laringe, del esófago, llega al intestino delgado, luego pasa al intestino grueso, y en este proceso se hace la digestión, es decir, cuando nosotros elaboramos materia orgánica, alimento, en otros componentes energéticos, ¿ok? Como el azúcar, las proteínas, los lípidos y otros más. Y luego lo que nosotros no consumimos, nosotros lo excretamos, es decir, lo liberamos, lo botamos a través del ano, a través de las heces fecales, ¿ok? Entonces, esto es otro ejemplo de los cambios químicos que ocurren en los materiales, ¿ok?
El fenómeno nuclear es un fenómeno bastante, hoy en día bastante utilizado, más que todo por las grandes potencias, por los países más industrializados, ¿ya? Y esto ocurre cuando los materiales a nivel del núcleo del átomo, a nivel del núcleo del átomo, experimentan unos cambios bruscos, ¿ok? Cuando existen algunos cambios en el núcleo del átomo, se convierte en una expresión, digámoslo así, de fenómenos nucleares, ¿ok? Estos fenómenos nucleares se dan en dos aspectos. El primer aspecto es cuando nosotros decimos que hay una fusión nuclear. Y el segundo aspecto es cuando decimos que hay una fisión nuclear. Cuando hablamos de una fusión nuclear, ¿okay?, es cuando decimos que hay una unión en el núcleo, es decir, que las moléculas del núcleo, que están acá, estas que están acá, son las que representan estas moléculas, se unen, ¿ok?, y producen nuevos elementos, y eso también puede producir una explosión atómica, ¿ok?, cuando existe una fusión nuclear, cuando hay una unión de los núcleos de varios componentes, de varios elementos. Hay un cambio en la temperatura, porque generalmente cuando la temperatura aumenta, cuando hay un fenómeno energético actuando en el átomo, va a producir esas reacciones. Hay una fisión nuclear que ocurre todo lo contrario, es cuando hay una separación de las moléculas en el núcleo, ¿ok? Esa fisión nuclear no tiene que ser no se tiene que referir a que sean explosiones nucleares de altas magnitudes, sino que ocurren más que todo en el interior del átomo. Las moléculas se separan y se convierten en esas moléculas que pueden convertirse en dos elementos químicos diferentes, ¿ok? Hasta aquí nosotros podemos decir qué son los fenómenos de la materia. Ustedes pueden indagar más, buscar en internet, en el libro, etcétera, y podrán informarse mejor. Cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, no duden en comunicarse por acá al grupo. Tenemos una hora de clase y estamos para eso, para ayudarles, dilucidar sus dudas, sus preguntas y todas sus interrogantes. Bueno, chicos, pórtense bien, cuídense mucho, espero volverlos a ver pronto.